Bueno, hablando de precipitaciones, uno espera precipitaciones que le sirva a todos los sectores, pero que, como todo en la vida, el exceso no desmadre la historia, o no le complique la vida a la gente, o no haya que lamentar grandes cosas, como nos sucedió a nosotros hace muy poquitito tiempo. Y si uno se va a recorrer el mundo, en el Caribe, todos los años, si no se llama Katrina, se llama... tiene un nombre. Siempre tiene un nombre. Y ahora el nombre es Melissa. Y no es justamente, Melissa, aquel yuyo que te hace, cuando le haces un tecito, te hace dormir bien. Este te hace levantar de la cama y cuando te querés acostar, capaz que la cama, la casa no la encontrás más, el auto despedazado a 30 kilómetros, gente, 250 kilómetros de viento. ¿Cómo se produce un fenómeno de estas características? ¿Cómo se produce un huracán? ¿Por qué siempre es repetitivo en ciertos lugares? Y si este fenómeno se va corriendo hacia distintos sectores de Latinoamérica o va teniendo repercusiones en el clima de lugares donde ahora muchos dicen nos cambió el clima para siempre, se nos corrieron las estaciones. Bueno, primero vamos a presentar a la meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, a quien tenemos el placer de saludar. ¿Vieron cuando uno dice qué dice el pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, acá vamos a recibir a la vocera, meteoróloga y vocera nada más y nada menos que de quienes nos representa a nivel nacional con el tema clima, el Servicio Meteorológico Nacional. Cindy, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Un placer, sí, muy bien. Acá nosotros, acá en esta jornada en la Ciudad de Buenos Aires, soportando un día bastante caluroso y húmedo. Estoy viendo, estoy viendo en los monitores, tienen 24 grados a esta hora allí en Buenos Aires. No, eso en Aeroparque, que está cerquita del río y que... Y en otro veo 28. Un poquito, claro, están un poco más moderadas. Pero claro, si nos alejamos un poco del río, sí, ya las temperaturas están superando los 28 grados y de hecho tenemos en el sur del Gran Buenos Aires algunas tormentas ahora que se han formado, algunas tormentitas puntuales que están generando algunos anegamientos y algunas complicaciones cerca de Seiza. Cindy, ¿qué es un huracán? Mira, un huracán es un sistema de tormentas, ¿sí? No es una sola tormenta, sino que son muchas tormentas que están organizadas y que se desplazan alrededor o en torno a un sistema de baja presión, ¿sí? Un lugar con bajas presiones. Tienen varias características los huracanes, pero digamos quizás la más llamativa es los fuertes vientos que vienen acompañados a este sistema de tormentas, que como lo mencionabas vos recién en la introducción, muchas veces suelen superar los 250 kilómetros por hora, y además este sistema de tormentas suele generar precipitaciones realmente muy, muy abundantes. Cuando tenemos un huracán, hay zonas que pueden llegar a recibir prácticamente la lluvia que reciben a lo largo de todo el año en apenas unas pocas horas. Entonces, bueno, esta situación viene acompañada de gran cantidad de daños y, por supuesto, de miles de vidas que suelen estar en peligro cada vez que una de estas tormentas se avanza sobre tierra. ¿Y cómo se forman los huracanes? Para que todos entendamos el origen de los huracanes. Y pues, mira, pasó un huracán, es un desastre, como bien describió Cindy, cuáles son los componentes y las consecuencias. Pero ¿cómo se forma un huracán? Mira, lo que hay que entender es que los huracanes son fenómenos tropicales, no ocurren en cualquier parte del mundo, ¿sí? Necesitan condiciones muy particulares que solamente están en las zonas de los trópicos. Una de estas características, la principal, que es uno de lo que alimenta de energía a ese tipo de tormentas, es el agua del océano muy cálida. Se necesita agua de océano que tenga una temperatura que sea mayor a los 26, 27 grados de temperatura, sí, que se mantenga esta tormenta, se posicione durante mucho tiempo, esta tormenta incipiente, sí, cuando se empieza a formar necesita permanecer durante mucho tiempo sobre este agua caliente. Ese agua caliente provee al sistema de tormentas o a las primeras tormentas, las provee de una cierta energía y de muchísima cantidad de humedad que a medida que esta energía y esta humedad que provee el océano
se empieza a producir un descenso de la presión muy localizado y bueno, se tienen que dar muchas otras características relacionadas con cómo está distribuida esa humedad y también sobre cómo está distribuido el viento en la altura, es decir, el viento tiene que ir aumentando su intensidad a medida que nos vamos cada vez más arriba de la atmósfera. Bueno, cuando se dan muchas cosas, muchos ingredientes de manera simultánea en un lugar, estas tormentas pueden empezar a organizarse y empezar a trabajar juntas, de manera organizada, alrededor de un centro de baja presión que se va haciendo cada vez más profundo, cada vez más intenso, y hasta que se desarrolla una estructura que es lo que se conoce como el huracán. Huracán también recibe en otras partes del mundo, se recibe otros nombres, ¿no? Porque a veces también cuando hablamos de ciclones tropicales, también estamos hablando de huracanes, o los tifones, ¿sí? Los tifones también son huracanes. La única diferencia de los nombres entre este tipo de tormentas es la zona del mundo en las cuales se producen. Huracanes son los que se forman acá en la cuenca del Atlántico, en la zona del Caribe, que por ahí estamos más acostumbrados por cercanía, estamos un poco más acostumbrados a escucharlos, pero por ejemplo hay mucha más cantidad de huracanes en la zona el Pacífico, en la zona de Malasia, Filipinas, China, Japón, ¿sí? Hay mucha más cantidad y suelen ser incluso todavía más intensos que los que tenemos acá, pero en esa zona reciben el nombre de tifones. Uh-huh. Y en la zona de Australia reciben el nombre en general de ciclones tropicales. Gracias. Yo tengo el servicio nuestro meteorológico y le voy a leer, estoy charlando con Cindy Fernández, que es meteoróloga y es vocera del Servicio Meteorológico Nacional y está haciendo una explicación perfecta de lo que es un huracán y cómo se forman los huracanes. Pero quiero ir a nuestro pago, a nuestra ciudad y también alrededores, donde hay tantísima gente escuchando, y por supuesto el tema climatológico no solamente para la gente que tiene su campo, quienes van a hacer alguna tarea, los que están trabajando, los que piensan si salgo o no salgo. Nosotros, como seguramente usted sabrá, tuvimos una inundación que hizo un desastre por la gran cantidad de precipitación recibida en la ciudad. Y luego hubo granizo en otra con vientos pero muy intensos, y la verdad la pasamos muy mal. Esta tarde el tiempo, le voy a leer textual, va a ser inestable con precipitaciones y tormentas dispersas. El viento, intensidad de moderado ocasionalmente fuerte del este, el índice de radiación ultravioleta normal, probabilidad de caída de granizo. ¿Por qué se forma el granizo? ¿Cómo se forma el granizo? Uno mirando el cielo dice, porque hay gente que te dice, va a granizar. O las amplitudes térmicas cuando... digo, para que la gente en este momento, con su palabra, tenga algún tip de decir, miren, si tenemos tanta temperatura y un frente frío, que obviamente la explicación la va a dar usted, yo no soy quien para hacerlo, pero... No existe ese tip. No existe esa... Uno trata de ayudar a la gente para decir, a ver, ¿cómo también se puede uno anticipar? No hay vista que diga, mañana o graniza. ¿Y por qué se produce el granizo? No, bueno, también, igual que pasa con los huracanes, hay ciertas condiciones que se tienen que dar en la atmósfera que sabemos que son condiciones favorables para la generación de granizo. Ahora, es muy difícil decir, o sea, nosotros podemos saber que en una zona amplia, por decirles en todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, estoy dando un ejemplo, cuando hablo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando solamente de Bahía Blanca, por ejemplo, estoy hablando de todo lo que es el partido de Villarino, de Torqui, Pigüé, Puan, Suárez, Coronel Dorrego, incluso, no sé, González Chávez, Pringles, o sea, por mencionarlo solamente algunas zonas. Un 250, 300 kilómetros a la redonda. Claro, nosotros sabemos que en esa zona están las condiciones favorables cuando uno analiza cómo está estructurada la atmósfera, cuáles son los niveles de inestabilidad, ciertos índices que uno mide y evalúa en la atmósfera. Miramos un montón de cosas y sabemos que ahí las condiciones son favorables para la generación de granizo y eso se puede pronosticar y alertar con un alto grado de confianza. Ahora, lo otro que también sabemos es que vamos a suponer que es la situación de granizo. El granizo es un fenómeno recontra puntual y ahí le estamos dando una alerta a una región de 300 kilómetros a la redonda y sabemos que de toda esa zona solamente a el 0,05% de la región le va a caer granizo, porque es un fenómeno recontra puntual. ¿Sí? Entonces uno puede saber dónde están las condiciones para el granizo
pero la teoría que dice cómo se forma el granizo no se conoce del todo. ¿Sí? Hay un montón de teorías que ninguna ha sido verificada del todo todavía. Eso también lo quiero decir. En meteorología se ha avanzado un montón, pero todavía hay ciertas lagunas. Se pronostica bastante bien, pero hay ciertos detalles dentro de ese pronóstico que se desconoce y se hacen suposiciones para llegar a eso. ¿Sí? Eso por un lado con el respecto de cómo se forma el granizo. Ahora, con el tema de los pronósticos, uno puede saber dónde están los ingredientes, en qué zona es posible que se genere granizo, pero no sabemos desde esa zona exactamente a quién le va a caer arriba de la cabeza el granizo. ¿Sí? Claro, y tampoco se puede saber entonces la magnitud del volumen del granizo que va a precipitar. No, sí, eso sí se puede saber porque también se conocen, digamos, cuando uno analiza las características que tiene la atmósfera, también se analizan ciertas características de si ese granizo tiene combustibles, ingredientes para crecer libremente o es muy limitado ese combustible y esos ingredientes que tienen, por lo tanto, de generarse el granizo no va a ser de gran tamaño. Sí, eso también se puede. De hecho, muchas veces cuando uno mira los alertas, hay ciertas aclaraciones que dice de gran tamaño o incluso de granizo dañino. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Principalmente está relacionado con la cortante del viento, es decir, cómo cambia el viento en la altura y cómo se estratifica la humedad en la atmósfera. Hay otras condiciones, pero esas son las principales. O sea que el volumen del granizo, ¿de qué depende en la atmósfera que se forme esa, entre comillas, piedra que va a caer? A ver, el granizo, en general, cuando se forma el granizo, se comienza a generar dentro de una nube y ese granizo circula dentro de la nube, sube y baja infinidad de veces porque dentro de las nubes hay unas corrientes de viento que son realmente bestiales, entonces ese granizo lo va arrastrando. Esas nubes, en general, en la base tienen temperatura positiva y en la parte más alta de la nube tiene temperaturas negativas. Entonces el granizo, cada vez que pasa por la parte baja de la nube, va adhiriendo gotitas de agua líquida, ¿sí? Y las arrastra con el granizo cuando se va a la parte alta de la nube. En esa parte alta, esas gotas de agua que se adhirieron al granizo comienzan a congelarse. Y en cada vueltita que dé al granizo dentro de la nube va adhiriendo nuevas capas de agua que se transforman en mayor tamaño del granizo. Entonces uno necesita que dentro de esas nubes haya muchas corrientes de aire lo suficientemente intensas para mantener a ese granizo que se vuelve cada vez más pesado, lo mantenga en suspensión. ¿Sí? Entonces llega un momento, si esas corrientes de viento no son muy intensas, llega un momento en el que el granizo es tan pesado que cae, precipita y por lo tanto no sigue creciendo, queda con un tamaño pequeño. Pero si las corrientes claro, o sea que cuando hay un granizo muy grande no hubo gran intensidad de masas de viento dentro de las nubes y por eso se formó gran intensidad. Y cuando hablamos de esa gran intensidad que dijo las corrientes de viento dentro de las nubes son bestiales, ¿de qué estamos hablando? Pueden ser vientos de 200 kilómetros por hora tranquilamente. Adentro de una nube, vientos de 200 kilómetros por hora. Sí, increíble, yo no lo sabía esto. Sí, de hecho en la atmósfera alta están unas corrientes en chorro, ¿sí? A unos 10-12 kilómetros de altura hay corrientes de aire, normalmente en aire limpio, no estamos hablando de tormentas, ¿sí? Se llaman las corrientes en chorro. Esas corrientes en chorro tienen vientos que pueden llegar hasta los 300 kilómetros por hora o incluso más, y esas corrientes en chorro son las utilizadas por los aviones que hacen largas distancias para meterse ahí adentro y evitar el consumo de combustible. A veces, por ahí, no sé si alguna vez les pasó de hacer un viaje de larga distancia en avión y el avión llegó a destino mucho más rápido de lo que estaba prevista la llegada. ¿Sí? Se adelantó. Bueno, muchas veces cuando pasa eso es porque el avión logró encontrar una de estas corrientes en chorro, se metió adentro y esta corriente hizo que se trasladara mucho más rápido. O sea que en la aviación la meteorología puede ser, y también las nubes, un aliado o un peligro. Hay que, por supuesto, que se estudia, ¿no? Dentro de la aviación tengo amigos pilotos que me dicen, este es un culumbus nimbus, no sé qué, pero cuando se pone esta es mejor evitarlo. Por eso algunas veces tenés masas de aire que producen turbulencia, me lo han explicado pilotos amigos en una infinidad de ocasiones, y me dicen, algunas veces son nuestros aliados porque, como bien dijo Cindy Fernández, con quien estoy charlando, que es vocera del Servicio Meteorológico Nacional, pueden ser aliados para la aviación para llegar a destino más rápido.
Sí, en realidad todos los fenómenos meteorológicos pueden ser aliados cuando uno está preparado y adaptado para esos fenómenos. O sea, vos hoy también en la introducción mencionaste lo que fue la situación trágica de marzo de este año, cuando con las inundaciones de Bahía, que cayeron 300, casi 400 milímetros de lluvia en muy poco tiempo en esa zona, y que realmente fue un desastre lo que ocurrió. Pero hay lugares del mundo que viven con ese tipo de lluvias casi constantemente. Hablemos, por ejemplo, de la India y de lo que es el monzón de la India, donde no llueve 200, 300, sino que llueve cerca de 1000 milímetros en menos de un mes. Claro. Sí, tienen lluvias torrenciales constantemente y todas las ciudades se inundan, y de hecho la economía de esos países están hechas, están construidas, o las actividades de esos países están construidas en base a ese monzón. Necesitan ese monzón para que su economía progrese. Sí, la vida está adaptada a ese tipo. Por eso en meteorología hablamos siempre de adaptación a los fenómenos meteorológicos, porque los fenómenos meteorológicos no se pueden evitar. Nosotros tenemos que ver de qué manera los transformamos en nuestros aliados, o hacemos que cuando haya una situación peligrosa tengan las menores consecuencias posibles, porque estamos preparados para eso. No puedo dejar de preguntarle a Cindy Fernández, ¿qué son los rayos? Esas tormentas eléctricas. Si se intensifican en ciertos sectores y pueden cambiar con el correr de los años, y dice, che, hay más tormentas eléctricas que hace unos años en tal lugar. Puede suceder esto, pero primero, ¿cómo se forman los rayos o las tormentas o lo eléctrico, o como muchos también dicen, los refusilos? Que no sé de dónde sale la palabra, me encantaría saber, pero porque es divina la palabra. Bueno, con tal como vos lo decías, los rayos son descargas eléctricas. Así como nosotros muchas veces nos cargamos con estática, vieron que a veces nosotros damos pataditas a las cosas cuando estamos cargados con estáticas, la atmósfera también se carga con estáticas, las nubes se cargan con estáticas, porque tenemos muchas partículas de cristales de hielo, de agua, polvo, aerosoles en la atmósfera moviéndose, y todo se carga de estática. Pero resulta que el aire es un muy mal conductor de la electricidad, por lo tanto las cosas se cargan, y se cargan mucho en la atmósfera. El rayo viene, o sea, cuando la atmósfera está muy muy cargada, el rayo es la manera que tiene la naturaleza para descargarse, ¿sí? Cuando la atmósfera queda con muchas cargas positivas o negativas, bueno, en algún momento tiene que volver toda la normalidad. El rayo, la descarga eléctrica, lo que hace es pasar los electrones de donde hay más cargas a menos cargas, y por lo tanto hace que la naturaleza vuelva a su estado normal, ¿sí? Es electricidad que se da con una diferencia de potencial entre las nubes y la superficie terrestre. Por eso los rayos descargan, o a veces pasa de nube a nube, ¿no? Pero bueno, quizás es mucho más fácil pensarlo de nube a tierra cuando hay distintas cargas eléctricas, y bueno, y los rayos hacen eso. Ahora, las rayos se generan de nubes que son del tipo cumulonimbus, que son las que en general tienen estas partículas y tienen la suficiente desarrollo vertical para generar estas descargas eléctricas que les mencionaba recién. Los cumulonimbus son nubes que en general están asociados a los climas más cálidos, ¿sí? A las temperaturas más cálidas. Entonces, cuando vos recién me preguntabas a ver si puede haber lugares donde ahora hay más tormentas o si han cambiado las tormentas, la realidad es que en los últimos años se están viendo tormentas donde antes, ¿sí? Con tormentas hago referencia a lo que son descargas eléctricas. Está viendo tormentas donde antes las tormentas prácticamente no ocurrían, no existían. Y un lugar de esto es, por ejemplo, el sur patagónico. Antiguamente era muy raro, o sea, pasaban generaciones sin que nadie que viva, por ejemplo, en Tierra del Fuego vea actividad eléctrica. O sea, no ocurren. Allá llueve, pero no hay actividad eléctrica, o nieva y no hay actividad eléctrica. Y en los últimos años, como las temperaturas son cada vez más cálidas, la realidad es que al menos unas 4 o 5 veces por año suelen tener actividad eléctrica. Incluso hace 2 días atrás, en Ushuaia, hubo registro de actividad eléctrica. Vuelvo a reiterar, hace 20 años la gente no sabía lo que era la actividad eléctrica en una tormenta en esa zona. Está escribiendo una persona que nos está escuchando desde Puan, la localidad de Puan, que dice, lo que dice Cindy es verdad, hace muchos años que aquí hay más descargas eléctricas que otros años.
es lo que dice la oyente que está escribiendo. Y ya que estamos Claro. hablando de las tormentas eléctricas, ¿cuáles son las prevenciones del caso cuando uno está en la playa, en la montaña, en la ciudad, ve que está haciendo una actividad acuática o lo que fuere, y ve que se comienza a iluminar el cielo con estos rayos? ¿Qué hacer? ¿Cómo guarecerse? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, lo que hay que entender es que al aire libre no hay lugar seguro, ¿sí? Bien. Cuando hay una actividad eléctrica. Eso que quede claro, no porque estemos lejos de los árboles, no porque, digamos, acá hay cosas más altas, no hay lugar seguro cuando estamos al aire libre. Los rayos no necesariamente caen en los lugares más altos, y estamos en peligro. Entonces, si vemos que en el horizonte hay una tormenta, hay actividad eléctrica, automáticamente nos retiramos del espacio abierto, del aire libre, y buscamos refugio. ¿Qué son los lugares refugio, los lugares seguros para refugiarse? Las casas que son construidas de material, ¿sí? No estamos hablando de una casa, por ejemplo, toda de chapa, estamos hablando de una casa de ladrillo o de madera, ¿sí? Casas de material que son lugares seguros. Las personas que no tengan este tipo de construcción, ¿pueden tener un pararrayos como para casero, entre comillas? No, los pararrayos no protegen a las personas, Ese es un buen protegen los punto. edificios. Ahí ¿sí? está. Eso tiene que estar claro. Eso es uno de los mitos más grandes que hay. Por eso se lo pregunto. Por más de que, sí, por más de que haya un pararrayo. Por ejemplo, en la playa no estamos seguros de ninguna manera, por más de que haya en la primera línea de la playa haya un montón de edificios que tengan pararrayos. No, porque el pararrayo protege una zona que es muy chiquita alrededor del pararrayo, y lo único que hace es desviar la energía del rayo para que no impacte en el edificio y se descargue a tierra. Pero hay que entender algunas cuestiones, que el rayo muchas veces tiene ramificaciones que caen en los alrededores, ¿sí? Entonces esto puede llegar a afectar a alguien que esté cerca del edificio, y además no es tan peligroso que el rayo te caiga encima como que te caiga cerca. Esto es algo de lo que pocas veces se habla. Eso quería preguntarle, ¿qué potencia tiene un rayo y qué repercusiones tiene? Dice, lo mató un rayo, o mirá ese árbol, lo partió un rayo. Y uno se imagina la potencia que debe tener eso. Claro, pero lo que hay que entender es que el rayo es la temperatura del rayo. ¿Sí? El rayo cuando cae tiene una temperatura que es similar a la superficie del sol, para que uno entienda el calor de ese rayo. Ese rayo cuando cae calienta el aire de alrededor y genera una onda expansiva, que es lo que cuando estamos a distancia escuchamos como el trueno. El trueno es la onda expansiva que se genera debido al fuerte calentamiento del aire en donde ocurre el rayo, ¿sí? Y esto genera la onda que se va expandiendo, y cuando llega a nuestros oídos se interpreta como un sonido. Pero esa onda expansiva, si nosotros estamos cerca, vamos a suponer que el rayo cayó a media cuadra, ¿sí? No nos cayó encima, cayó a media cuadra, se genera esa onda expansiva, que esa onda expansiva puede llegar a reventar ventanas. Si estamos cerca de una ventana nos puede lastimar un vidrio, y la onda expansiva nos puede tocar a nosotros, y es como chocarse prácticamente una pared. Esto también puede lastimarnos. O sea, muchas veces hay gente que debido a esa onda expansiva termina con lesiones muy severas en los oídos, incluso con sordera, también en la retina de los ojos, incluso lesiones pulmonares. Y lo que hay que entender también es que esa expansión viene acompañada de aire que es extremadamente caliente. Yo le dije que un rayo puede tener más de 6.000 grados de temperatura, así como les hablé recién de la temperatura de la superficie del sol. Claro. Entonces es aire muy caliente que puede generar quemaduras muy graves en el cuerpo de algunas personas. Lo que suele ocurrir con en casos de caídas cercanas de rayos es que hoy nosotros usamos mucha ropa de nylon. Ese nylon se derrite y queda adherido a la piel, generando quemaduras que son muchísimo peores. Sí, eso, hay muchas lesiones en la piel producto del nylon derretidos de la ropa que usamos. Estamos hablando siempre de situaciones donde el rayo no le cae a la persona, cae cerca. Y bueno, lo mismo, ese aire caliente entra en nuestros pulmones, también puede generar lesiones. Por lo tanto, es lo que yo les decía recién, no hay lugar seguro si estamos al aire libre en una tormenta. Siempre ingresar a una casa o a alguna estructura cerrada, a un edificio. Si estamos en la playa y no nos queremos volver al hotel porque estamos de vacaciones, busquemos refugio dentro de algún restaurante, algún
cercano, tomemos un cafecito, algo frío, y una vez que pase la tormenta volvemos a salir. Pero siempre es importante no quedarnos al aire libre. Un parador tampoco es un lugar seguro, porque son lugares abiertos donde también nos puede afectar. Aparte, las construcciones no suelen ser de material. Tampoco es un lugar seguro, no sé, la garita de un colectivo. Esos lugares no son seguros, por eso siempre buscar un edificio en lo posible cerrado. Ahí está. Bueno, estamos a resguardo con todos estos conceptos que acaba de compartir con nosotros Cindy Fernández, que es meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional. Comenzamos hablando de los huracanes y, por supuesto, quise llevar la conversación para este lado y hacerle un panorama de lo más completo posible para que entendamos, para que aprendamos y también para que también tengamos los recaudos necesarios para saber qué nos pasa con cada fenómeno meteorológico que estamos viviendo. Cindy, me encantó la charla. Gracias por atenderme, por la generosidad de su tiempo y la claridad de los conceptos. Les mando un saludo grande a todos y que tengan una buena semana. Igualmente, Cindy Fernández, meteoróloga, vocera del Servicio Meteorológico Nacional. Cuando faltan segundos para llegar a las 4 de la tarde, están diciendo en el barrio Estela Maris están cayendo algunas gotas, en tal lugar también algunas gotas. Salud para la gente que está del otro lado, para los que nos envían sus fotos que están haciendo en este momento, para los que están trabajando en el campo, para los que están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Los que no están haciendo su trabajo,